Bienvenidos al podcast Despertar Quantum, donde te acompañamos en cada emisión a despertar tu conciencia con ciencia de nueva generación, como epigenética, física cuántica, bioreprogramación, el estudio del árbol genealógico, neurociencia, psicología evolutiva y muchas más herramientas y técnicas para tu desarrollo y descubrimiento personal. Temporada 2. Hola corazones, ¿cómo estamos con nuestra semana de aniversario? Bueno, ya mitad prácticamente de este mes de enero, de este arranque de año. Ya se nos fue la primera quincena de este mes, así de rapidísimo. Y bueno, pues desde luego prometiendo y comprometiéndonos mucho con nuestros propios objetivos. Y bueno, pues yo me la estoy pasando bomba con esta semana de aniversario, sacando estudios, investigaciones, documentales. Me encanta ir completando este tema. Y hoy, con el tema que traemos de aniversario, vamos a hablarte de un fenómeno que se hizo viral. Y bueno, pues a lo mejor muchos de ustedes ya lo conocen. Este fenómeno de las redes se hizo viral, empezó en Canadá, y ya después siguió en Estados Unidos y tal. Y bueno, yo pensaba ponerle a este podcast del café negro se murió, pero en realidad el fenómeno viral que se ha hecho con los baristas, personas que preparan bebidas desde las 5 de la mañana en Starbucks, McDonald's, Dunkin' Donuts, Tim Hortons. Ellos, baristas, si tú has consumido en esas cadenas, em, este tipo de personas empezó a subir a TikTok y empezó a subir a redes lo que preparaban, lo que la gente les pedía para prepararles en sus bebidas, y ponían las etiquetas. Ya ves que te ponen tu nombre y te piden qué vas a pedir y le van agregando ahí todo eso. Ellos empezaron este movimiento viral que se llama en inglés Diabetes in a Cup, diabetes en un vaso. Empezaron a llamarlo así. Y entonces más baristas empezaron a hablar y a subir a redes. O sea, están trabajando y ellos ponen foto y sacan la foto de las 3 bebidas así con, ya sabes, con cantidades y toneladas industriales de cremas batidas, extras de no sé qué. Y les sacaban foto y lo subían. ¿Qué me pidió esta persona? Tal cosa y tal cosa. ¿Y qué se va a tomar esta persona? Y ahí había un chico en las redes, en este movimiento de Diabetes in a Cup, que decía, enseña a la cámara la etiqueta, hasta pidió esto, con doble de esto, con extra de esto, con super mega archi cuádruple de esto. Dice, y esto es lo que toman, lo que están tomando las personas a las 5 de la mañana, ¿no? Entonces así empezaron a grabarse y a mandar las fotografías como la entrada de el flyer de nuestro podcast del día de hoy. Entonces este movimiento de Diabetes in a Cup ha llamado la atención pues de nutricionistas y de personas varias que se pusieron a observar este fenómeno y sin duda a mí me encantó poderlo poner en nuestra semana de aniversario por lo siguiente. Prácticamente, que como te decía, pues el café negro se murió, ¿no? Alguien, mercadológicamente hablando, se le ocurrió que el café negro pues estaba ya como muy aburrido. Y bueno, pues las gentes, las personas han ido endulzando su café cada vez más, cada vez más, cada vez más. Y hay empresas de comida rápida, que te voy a mencionar varias cosas enseguida, que prácticamente han transformado la realidad en donde ya no toman cafés con azúcar, sino prácticamente es azúcar con café. Y entonces, desde que el café negro se murió, ahora el hábito diario, desde muchas veces antes de las 9 de la mañana, una persona ya ingirió a veces 3 o 4 o 5 veces más la cantidad de azúcar aprobada y requerida
como el consumo diario en un solo vaso. Por eso le llamaron a este movimiento Diabetes in a Cup, en donde pues, los distintos baristas de distintas empresas empezaban a compartir las locuras de cantidades industriales de azúcar que la gente está consumiendo. Y claro, pues obviamente empiezan a subir las visitas a los doctores, las visitas a los nutricionistas, porque les dicen, oiga, es que estoy prediabético y ya no puedo tomarme las bebidas endulzadas que a mí me gustan. Entonces, aquí es lo que me llama la atención con el universo de marketing que consume este tipo de bebidas que se van a trabajar 5 de la mañana, 6 de la mañana y se meten un chute de glucosa tamaño marca chamuco, marca Satanás. Y bueno, pues obviamente eso está generando una, ya no te digo los índices como se han ido arriba a nivel poblacional de daño renal, el hígado, la glucosa, ya sabes, las prediabéticos. ¿Por qué corazones? Porque el grueso, ojo, este tipo de bebidas y de consumo de bebidas, Starbucks y ya sabes, tampoco son bebidas mm, de promedio económicas, o sea, generalmente tienen, vamos, un costo alto promedio y pues vamos a entender que al final del día se ha distorsionado tanto la realidad de tomar café que en realidad ya eso ni siquiera es café. Y bueno, pues tú puedes meterte a las redes y ver Diabetes in a Cup y empezar a darte cuenta cómo las personas realmente dejaron de consumir café. Y bueno, pues si nos metemos a ver la historia a mí me gusta mucho, de hecho también mi hija me comparte mucho, conocer las historias de las fundaciones y del crecimiento de las empresas. Así vimos un documental de cómo se fundó IKEA y bueno, pues por qué rompe los mercados, a dónde va. Y lo mismo es con Starbucks. O sea, realmente cuando tú te das cuenta, el barista está grabándose de lo que prepara, todo, absolutamente todo, son jarabes, son saborizantes y endulzantes químicos pintados artificiales. Realmente ya no tiene café. O sea, se compran una bebida de café, pero ya no tiene café, es jarabe de café. Es más, ya ni siquiera les importa la calidad del café o el gusto o el sabor del café, sino pues con que tenga cafeína y un montón de postre y azúcar. Entonces te digo que en nuestro tema que estamos manejando de cómo este gran, inmenso corporativo ha creado la industria de la nostalgia, del premiarse y de permanecer con decisiones impulsivas infantiles, cuando hablamos de este estudio del Diabetes in a Cup, el inmenso universo de personas que lo pagan y que lo consumen y que lo piden son personas entre 30 y 40 años de edad. Te fijas que es el universo de los kiddos, en donde, claro, pues hay que comer, vamos a trabajar, pero nos vamos con nuestro postre en un vaso. Ya no es un tarro de café, ya no es un termo de café. Entonces eso empezaba a ser la cultura americana cuando era tradicional salir con un termo de café para irte a trabajar. Entonces de repente empezaron a pensar que el café negro era aburrido. Entonces empezaron de a poco a saborizar el café. Entonces ya te vendían café con olor a blue, 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 a vainilla, a avellana, con gusto a sabe qué, de qué te iba a decir. Y poco a poco empezaron a endulzarlo más, hasta que, bueno, en el estudio del que te hablo, la bebida más tradicional o mejor vendida hasta el momento de Starbucks es el caramel macchiato, que estamos hablando que tiene cerca de 126 gramos de azúcar de consumo. Es un monstruo, es 4 veces más lo que representa el consumo diario requerido. Y no estamos hablando, ni estamos satanizando tampoco los postres y esos serían excesos y extremos, ¿no? Hemos hablado mucho aquí que parte del consumo del azúcar y de la metabolización del azúcar, pues tiene que implicar cierta acidez en la sangre y parásitos. Entonces, pues
Claro que en la medida que vamos comiendo más limpio, vamos requiriendo menos chutes de azúcar y de glucosa, porque aparte los chutes de glucosa, pico de glucosa, lo único que generan es el crecimiento de la grasa. La glucosa pues se carga en el cuerpo en forma de grasa. Entonces, vamos, no vamos a satanizar los postres, pero una cosa es un postrecito de vez en cuando está aquello que me gusta mucho y merece la pena probar y ya sabes, eso me va a dar un pico de glucosa y a lo mejor se me vienen unos cuantos bichitos y larvas para poder deshacer todo eso que me voy a comer en mi panza. Una cosa es un gusto de vez en cuando y otra cosa es un vaso de estos de vez en diario y sobre todo en la mañana, en ayunas, cuando ni siquiera he consumido lo que realmente necesita tu cerebro y tu cuerpo para funcionar activamente. Entonces, claro, fíjate, picos altísimos de glucosa a los Kittles. ¿Qué pasa cuando, pues hablamos del tipo de alimentación también, que es me quiero divertir y quiero premiarme y me voy a comprar y luego paso a la comida rápida y me dan el juguetito de colección? Pero claro, ¿qué está pasando? Que la bajada de ese pico de glucosa que les dan a las 5 o 6 de la mañana, el bajón, corazones, de la glucosa es tremendo. O sea, entre comillas, tomar ese café tan endulzado para que les dé para arriba, para que les dé ganas de vivir y de ir a trabajar. Cuando viene ese pico, como cualquier adicción a cualquier droga, porque creo que también hemos mencionado que la adicción al azúcar es peor en el cuerpo que la adicción a la heroína, en esa dependencia. Entonces, el bajón, la supresión de ese azúcar, ¡pum!, le da un cansancio a la persona tremendo. Entonces, ¿qué hacemos? Más bebidas endulzadas. Entonces, ha sido muy interesante revisar. Hicieron un estudio de revisar empresas, ¿no? Revisaron McDonald's, de los baristas que se trepan ahí, que se suben grabándose las bebidas que preparan, que le ponen, ¿no? Y entonces dentro de las bebidas más impresionantemente agresivas en la carga de azúcar son las de Dunkin' Donuts. Inclusive tienen una bebida que tiene, así se llama, los centros de dona, o sea, literal tiene dona molida. Y llega, o sea, desde el tamaño mediano puede tener un vaso de esos 890 calorías, otro 160 calorías, otro 1000 calorías. Y hablando de gramos de azúcar, unos tienen 144 gramos hasta 159 gramos de azúcar en un vaso con popote. Y bueno, entendiendo pues que ni siquiera estamos hablando de algo que sea real, sino todos son saborizantes. El más popular pues es el caramelo, el chocolate. Y el estudio es muy interesante porque habla de que Diabetes in a Cup lo que está haciendo son prediabéticos con 30 años de edad, ¿no? Entonces, tradicionalmente, em, las bebidas endulzantes que causaban peligro eran los energéticos y los refrescos o sodas, las gaseosas, y ahora están superando por mucho los cafés endulzados, ¿verdad? Entonces, corazones, aquí es de llamar la atención lo siguiente, porque muchos de ellos no consumen uno al día, sino más de uno al día. Entonces, lo que deberías sanamente de consumir, fíjate que estoy hablando de 2 bebidas al día, lo que deberías de consumir de azúcar, si son 4 veces, lo que deberías de consumir en 8 o 10 días de azúcar, lo toman a veces en un solo día, fíjate, al duplicar su dosis de bebida de café dulce. Entonces, bueno, tanto de las que están más arriba son McDonald's, Starbucks y Dunkin' Donuts, en donde, claro, se ha vuelto, como lo hemos hablado toda esta semana, todo un rollo de extra, Bentley, whatever, lo que quieras, y ya ni siquiera eso es tomar café, sino es comprar postres en un vaso. Pero fíjate que el estudio de esta nutricionista lo que menciona es que se ha demostrado que beberte el azúcar, o sea, bebida azucarada, estás hablando de energéticos, sodas, gaseosas, jugos, pintados, ¿qué más? Y en este caso, estas bebidas
causa un impacto 10 veces peor en tu sistema que comerte el azúcar. Es decir, es peor beberlo que comerlo. O sea, como un pastel y como una galleta y como un otro tipo de postres que se mastican. Dice que bebido es peor. Puede ser por la absorción, la capacidad que tienen las células de absorber la glucosa en medios líquidos. Y entonces, bueno, dice que se ha vuelto una cosa ya desmedida en donde ponle doble de esto, súper de esto, con más crema batida, encima más crema batida. Entonces es muy curioso ver a los baristas cómo narran lo que se le ocurre a la gente ponerle al café que ya ni es siquiera es café. Entonces aquí lo interesante es que el marketing, estas empresas, bueno, ya sabes que Starbucks, el café que hueles cuando entras mismo en el aeropuerto, bueno, yo en mi vida iría a Starbucks y si voy, voy por un té de infusión, o sea, y a veces el que me gusta ni está. Es decir, ¿qué podría comprar en Starbucks? Una botella de agua y a lo mejor agua mineral o un té de infusión, o sea, de sobrecito, pues ni siquiera de los polvos esos de muerte que tienen. Pero ese olor que tienen las tiendas de Starbucks es un olor, es un aroma, es un smellizer como los que tienen en los parques de Disney, Animal Kingdom, Epcot y todos esos, Legoland y esos, son olorizantes. Pero en realidad el café negro, yo que sí tomo café negro, no tiene ese sabor ni ese olor. Ese es un olor que hace para atrapar. Y ni siquiera te vas a tomar ese café de jarra. Si no se echan ahí 70,490 combinaciones, que desde luego para el marketing ya tienen un precio y empiezan a sumarle cosas y desde luego ya esa bebida prácticamente que puede tener el costo de una comida y bueno, pues meterse casi 1060, 1100 calorías o el equivalente a 159 gramos, 240 gramos de azúcar, es una locura, corazones. No hay corazón, no hay sangre, no hay sistema, no hay hígado, no hay riñones, no hay páncreas, corazón, que sostenga la capacidad de metabolizar esa cantidad tan inmensa de azúcar, agregándole que son azúcares de jarabe, o sea que son syrups, son botes saborizados y pintados, o sea, ese azúcar que tiene es azúcar química, jarabe de maíz de alta fructosa, o sea, ni siquiera estamos hablando de azúcar de caña, sino estamos hablando de derivados industrializados de azúcar que van modificando la molécula del azúcar para que requiera menos cantidad de insulina para ingerirse. Esto es por temas de industrialización. Hacen moléculas muy chiquitas, muy microscópicas, ya se meten al sistema automáticamente. Por eso dicen que es peor beber el azúcar que comer el azúcar, que el efecto dañino, ya no digas engordar la grasa, no, el efecto de poder metabolizar. Pero fíjate hasta qué nivel, que es hacia aquí lo que dejo a tu reflexión, hasta qué nivel el consumismo, el marketing, que nadie diga que no nos guste comprar, que no nos tomemos el café, que no nos tomemos un postre, pero a los niveles densos y monstruosos que hemos... ¿Dónde quieres ver esto que te estoy contando? Nada, tienes que salir a la calle y verlo. Ver las dimensiones de los cuerpos de las personas y la calidad de salud pública, la cantidad de niños con conflictos de diabetes tipo 2, con resistencias a la insulina, con déficit de atención, con conflictos de habla, que con eso cerraré la semana de aniversario. Es como para reflexionar para dónde vamos a nivel poblacional. Pues a dónde iremos, corazones, a donde las empresas, los corporativos, los CEOs de las empresas, y no solo los de las empresas, los CEOs de los países que se llaman presidentes y gobernantes. Todos los países son empresas, todos tienen cierta riqueza o comercian algo. Y claro que necesitan consumidores, consumidores inestables, consumidores vacíos, inquietos o industria farmacéutica, consumidores enfermos que quieran la salud, hago comillas, o la cura, pues así como Disney, mágica, rápida, inmediata, solo tienes que pagar. Y a veces, si no tienes resultado, no te preocupes, en el futuro ya habrá partes mecánicas
que las industrias Tesla irán creando para meternos inclusive hasta en el cerebro, en los ojos, cuando se haya perdido la vista por los glaucomas que generan las diabetes, cuando no podamos caminar, no importa, te pondrán una pierna de Robocop. Es decir, es infinito, corazón, cuando el ser humano no toma las riendas de su vida, la responsabilidad de su salud, de sus decisiones, de cómo va a vivir y se deja influenciar por todo lo que está en todos los medios de comunicación y ahora las redes. Es infinito lo que pueden conseguir de nosotros como consumistas cuando no tenemos un pensamiento crítico, que es realmente la característica más importante de formarnos como adultos. Y después, ambiciosamente después de convertirnos en adultos de esta sociedad, adultos ciudadanos, adultos para nuestros hijos, después convertirnos en adultos de Dios y darnos cuenta la capacidad que tenemos de manifestar, de estar bien y de dejar de estar como niños viviendo de sueños y tener en lugar de sueños objetivos claros y cumplirlos. Déjame tus comentarios, yo te dejo un abrazo grande, grande, grande y cerramos semana mañana. Chao. Súmate a nuestra manada cuántica y agrégate a nuestras redes sociales en Instagram, Telegram y Facebook como Centro Quantum. Y desde luego visítanos en centroquantum.com, donde podrás tomar contacto con nosotros directamente a recepción y hacer contratación de conferencias y talleres corporativos, así como reservar sesiones de reprogramación y eventos presenciales en Centro Quantum Guadalajara.